Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenido Jesús Gabriel. Hola, Hola, buen día. buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Bueno, hoy yo creo que vamos a hablar un poco de todo, pero vamos a hablar también de un asteroide Sí. que dará juego para hablar de muchas más cosas, creo yo. Ujú. Pero hoy vamos a hablar de Ceres. Y, y a mí me gustaría poder profundizar, ir un poco más allá de lo que ya se sabe eh, así a nivel global de Ceres. Porque yo Ceres hasta ahora la relacionaba mucho con la productividad, el cuidado de las cosechas, Sí. los ciclos, pero qué hay debajo de todo esto, ¿no? Porque cuando hablamos de Ceres hablamos de Deméter, cuando hablamos de Deméter hablamos de Perséfone, hablamos del rapto de Core, que se transforma en Perséfone. Entonces hay todo un tema ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas de Ceres, Jesús Gabriel? Bueno, mira, yo de Ceres, a Ceres lo descubrí hace cosa de, o sea, lo empecé a usar, lo empecé a investigar hace cosa de 20 años o un poco más, eh, en una época en la que yo estaba bastante puesto con el tema del coaching. Mm, O sea, que estaba ejerciendo, aprendiendo. Y en esa década de los años 2000, un día convoqué una sesión con un grupo de unas 15 personas en las que yo tenía la carta natal de cada persona, pero el curso no era de astrología, ni hacía falta saber de astrología ni nada. Era para mí, para comprobar hasta qué punto Ceres podía funcionar, ¿no? Y entonces el grupo, en el que yo no hablaba prácticamente, yo solamente apuntaba ciertos ejercicios. Y uno de los ejercicios consistía en que ese grupo se dividía en grupos más pequeños de 4 o 5 personas, y en cada grupo de 4 o 5 personas, cada persona explicaba a sus otros compañeros eh, qué es lo que le gustaba hacer, qué es lo que había aprendido haciendo lo que le gustaba hacer, y cada uno explicaba al grupo lo que le gustaba hacer y qué había aprendido de esa experiencia. Y el siguiente ejercicio era hacer de todo el grupo, de cada 5 personas, en base a lo que cada uno había compartido, hacer todos juntos un servicio o una empresa que canalizase un servicio a la comunidad, a la sociedad. Es decir, que si a ti te gustó tal cosa y aprendiste de ello, y yo aprendí tal cosa haciendo una cosa que me gustaba, los dos podíamos hacer algo conjuntamente con esas cosas que nos gustaron y de las cuales aprendimos para ofrecerlo a la comunidad como un mm, servicio profesional. Bueno, entonces fui viendo que lo que cada uno decía de lo que le gustaba y había aprendido estaba muy relacionado con el Ceres de cada carta natal. mm, Y dije, pues entonces aquí tenemos un elemento interesante. Es decir, que eh, como Ceres tiene que ver con los cultivos, y cultivo, cultura y culto tienen la misma raíz, pues podemos decir entonces que Ceres es lo que cada persona cultiva, de lo cual hace cultura, o sea, hace o contribuye, Ceres contribuye a crear un sistema de vida, unos valores culturales, una mm, forma de relacionarse con la comunidad a través de esos valores culturales que se han ido construyendo y tamizando a resultas de lo que a uno le ha gustado hacer, y sobre todo de lo que uno ha aprendido haciendo aquello que le ha gustado hacer. mm, Eso sería una. Y luego la otra es que en los cursos de coaching, una de las cosas que yo lo considero súper interesante es preguntarle, o sea, preguntarle a la persona, que esto se puede aplicar en una sesión astrológica perfectamente, es ¿qué has aprendido de esta sesión que se pueda aplicar en la práctica en el corto plazo?
Es decir, tenemos una lectura astrológica de una persona que nos pide consulta y, y bueno, se cierra la sesión y no le preguntamos, ¿qué crees que has aprendido en esta sesión? Que además puedas aplicarlo en la práctica que dependa de ti, en el corto plazo. Eso no lo preguntamos porque lo damos por sabido. Mm, Pero muchas veces, cuando la persona pone palabras a esa pregunta, se da cuenta de cosas. sí. Es decir, si tú fueses un cliente mío y al acabar la sesión yo te preguntase, ¿qué has aprendido de esta sesión que tú mismo puedas aplicar en el corto plazo? eh, Te obliga a pensar, o sea, a pensar en una Sí, sí. síntesis de la cual A tú darle puedas forma, extraer. sí. Claro, entonces, Mm, o sea, verbalizar algo ayuda mucho a la persona que lo verbaliza. Y casi siempre el motivo de la verbalización es una pregunta. ujú. ¿Eh? Es decir, que estamos, por ejemplo, eh, el tipo de consulta astrológica en el que el astrólogo o la astróloga explica la carta. Y es lo que explica, la persona que explica la carta es protagonista de la sesión. Y luego el Mm. cliente apunta cosas. Pero dices, bueno, la persona no sabemos lo que aprende. Sabemos que el astrólogo o la astróloga le ha explicado al detalle toda su carta, pero no sabemos si es útil, porque no le hemos dado al cliente el protagonismo que necesita. Y el protagonismo que necesita se le Sí. suscita con una pregunta o con varias preguntas. Yo las consultas no las vivo desde este punto, o sea, yo es llegar junto a la otra persona en un diálogo, llegar a algo, a algún lugar, a algún entendimiento. ¿No? Eh, y claro, yo ahí hago de astrólogo en el sentido de que estoy más acostumbrado a manejar la simbología de la carta, pero el ejercicio como astrólogo de salirme del lugar de saber total, en plan de yo ya te explico, ese lugar no me acaba de gustar. O sea, creo que es en el diálogo donde llegamos a algo. Mira, ahora Mm, que estás diciendo, yo un día tenía un cliente el cual me había contactado por teléfono hace también 20 años, en la época del coaching y tal, ¿no? Y me pasó sus datos para que yo le hiciese la carta y entonces convinimos una sesión al cabo de una semana. Entonces llega la semana, la persona llega, nos sentamos y le pregunto, ¿tú has nacido tal mes, tal año? Para comprobar que tal, ¿no? Que la carta estaba bien. Y había un fallo que no sé si fue por su parte o por la mía. O sea, la carta no se podía utilizar porque no respondía. bueno, sí. Y entonces le digo, bueno, pues ya que estás aquí, explícame un poco cuál era el motivo. Y claro, como yo no tenía una carta, no tenía el guión, Mm, pues yo le preguntaba, ¿y por qué? Y la persona me explicaba, "Ah, pues porque tal, 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 tal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, le vas preguntando por qué es. Porque como no tienes la mm. respuesta, porque cuando tienes una carta hecha, dices, esto me lo dice porque tiene esto aquí y esto Por acá. esto, sí, 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 Y entonces ya lo das por sabido. sí. Pero claro, como no había la carta, no, la carta de aquella no era válida, yo le preguntaba por qué. Y yo notaba que esta persona se estaba contestando a sí misma como nunca antes lo había hecho. Mm. Nadie le había preguntado el por qué tan Tenía las instantáneamente. respuestas dentro, sí. Exacto, exacto. Bueno, total que estuvimos 2 horas hablando y bueno, luego se acaba la consulta y yo voy a mirar a ver cómo es la carta realmente de esa persona. Y me doy cuenta, ostras, pero esta persona me ha explicado su vida, o sea, me ha explicado su carta astral. Sí. Y dije, pero entonces ¿yo qué pinto aquí? Claro, si una persona Sí. puede describir su carta astrológica con preguntas por mi parte, preguntas de ignorante, y luego ves que responde a su carta astral, ¿cuál es la función mía como astrólogo? El, A mí se el, me el, cayó. pre- el preguntar por qué. Exacto, exacto. Entonces, claro, dices, bueno, pues entonces, y luego también me pasó, yo tenía una clienta en los años 90 a la cual le había perdido la pista y al cabo de unos cuantos años
me pidió consulta cuando yo ya había hecho este cambio. Y entonces le pregunté por qué, cuál era el motivo, y le preguntaba el por qué, y el por qué, y el por qué. Y entonces acabamos la sesión y me dice, oye, me he quedado muy bien, pero no me has dicho nada. Ah, bueno, entonces tienes que valorar qué tipo de aprendizaje has extraído de tu propia respuesta ante las preguntas que yo te hacía Claro. y Bueno, valorarlo de acuerdo a lo que esperabas. Igual lo que te has encontrado es mucho mejor de lo que esperabas. pero es como en psicoterapia, ¿no? El terapeuta no está ahí para dar respuestas, el terapeuta está para que la persona encuentre sus respuestas, sus propias respuestas. O Sí, sea, sí. ese acompañamiento que simplificado puede ser a base de porqués, pero se puede formular de muchas otras maneras, ¿no? Pero es acompañar a la otra persona a conectar con las respuestas que ya tiene dentro, ¿no? Sí, sí. Y que después corresponden a la carta natal, como dices. Ah, O claro, sea, claro. Es que todos los caminos van a la carta natal. O sea, es decir, una sí, persona eh, que no sepa nada de astrología, tú la pones en un diálogo constructivo y te va a explicar su carta natal, aunque no sepa sí. nada de astrología. Ujú, ¿Por qué? Porque la carta natal es el guión de vida. mm, Y si una persona presta atención a cómo le ha ido hasta ahora y extrae algún tipo de patrón mm, hecho a su modo, con los conocimientos que tenga, lo que llegará a expresar es su carta natal. Entonces dices, bueno, sí, entonces la función del astrólogo es que la persona, con su propio lenguaje y su propio conocimiento y su propia sensibilidad, explique lo que yo le explicaría si yo fuese un dispensador automático de explicaciones astrológicas. sí. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, en ese curso que te comenté antes, de ese grupo, de ese trabajo en grupos pequeños, en el que yo prácticamente no intervenía más que lo justo para dar una indicación para que la gente trabajase, fue el curso en el que más me aplaudieron. Pues Curioso. es decir, los cursos que yo había hecho hasta ese momento como monólogos de astrología no habían tenido Mm, tanto éxito como en ese grupo en el que yo intervenía lo justo. sí. Menos es más, ¿no? Claro, 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 Sí, claro. sí. Bueno, pues en eso estamos. Entonces, yo a partir de ahí empecé a ver que Ceres es un nanoplaneta, Mm, nanoplaneta cuya función es que la persona extraiga comprensión y conocimiento de su experiencia de tal manera que este conocimiento y comprensión pueda trasladarse a la relación con otras personas y especialmente en el ámbito laboral. mm, Por ejemplo, si tú tienes un cliente que es joven, es decir, que todavía tiene que sí. situarse en el mundo para ganarse la vida y tal, Ceres interpretar Ceres le puede ser de muchísimo interés. Porque, por Para ejemplo, encontrar, para desarrollar una vocación o para desarrollar un cultivo de sí mismo. sí, pero claro, es que el cultivo de sí mismo se va a expresar en forma de cómo explicas a los demás en qué les puede ser útil. Mm, Es decir, por ejemplo, en el mundo de la astrología, bueno, todo el mundo, no sé cuántos astrólogos puede haber en el mundo, pero cada persona, cada astrólogo, cada astróloga es diferente porque ha llegado al conocimiento a través del mismo método, incluso. Incluso la ujú. gente que ha estudiado el mismo método, su estilo va a ser diferente. Totalmente, sí, sí, Entonces, este estilo, o esta destilación, porque estilo y destilación sí, tienen sí. la misma cosa, que es, ¿cómo has hecho pasar por tus filtros el conocimiento que has obtenido de tus estudios de astrología? Mm, Y le pones palabras, porque hay muchas personas que dicen, no, yo hago astrología. Ah, vale, pues ya está todo explicado. No, no, no. Vale, consulta astrológica, título, subtítulo, algo que te diferencie de los demás. eh, Entonces, eso que te diferencia de los demás, que es lo que tú has aprendido haciendo algo que te gusta, eso es Ceres. vale. O sea, es cómo lo has integrado
y lo has hecho tuyo. Sí, pero Y a claro, partir de ahí lo vuelves a sacar al mundo, ¿no? O sea, y a claro, partir de claro. ahí lo vuelves a... Pero fíjate que está, vale, estudiamos astrología, la integramos, la aplicamos, pero desarrollar un discurso Mm, distintivo implica un propósito. Vale, también implica un propósito estudiar astrología y aplicarla, ¿no? Pero luego hay sí. otro propósito que es, le tengo que dar un formato, un marketing, una Mm, explicación que me haga pre-sintonizar con mis futuros clientes, ujú. con mis clientes potenciales. Ah, entonces, vale, entonces tienes que decir, tienes que cuestionar qué es lo que tú has aprendido en el plano subjetivo estudiando astrología. O sea, si hay un Sí. grupo de personas que aprenden astrología y son 20 personas, cada uno va a aprender una cosa diferente. Mm, sí, ahí hay el problema de, o sea, esto, ¿no? O sea, eh, los estilos de astrólogos son infinitos, ¿no? O sea, es tanto como astrólogos hay estilos, pero ah, hay un tipo de astrología que insiste en la objetividad Sí, y hay un tipo de astrología que ah, tira por la subjetividad sí, y sí, sí. apuesta por la subjetividad. Ujú. El, el tema ahí es la objetividad existe realmente en el mundo, ya no solo en la astrología, en el mundo existe la objetividad o es algo que simplemente nos da una sensación de seguridad, una sensación de, pero pero el insistir en la objetividad, que es como también el querer academizar la astrología, um, tiene sus... Es como construirse sus propios límites, ¿no? De No, no, alguna no, claro, manera. claro. Claro, pero eso es un poco el complejo de inferioridad que tienen los astrólogos en relación a lo científico. Mm, sí, sí, Y entonces sí. yo creo, mira, ahora que lo dices, yo creo que la astrología sería la ciencia de la subjetividad. Mm, O sea, pero ¿cómo es hacer más, o sea, porque cómo yo hacerla? vengo de la rama científica, o sea, yo vengo de la ingeniería y después paso por la psicología, que es aquí, al menos en España, o sea, porque eso depende de en qué países hay un enfoque diferente. Aquí en España pretende ser científica también a nivel académico, pero cuando la ciencia, cuando el método científico, que es el que valida la objetividad, ¿no? El pasar el doble ciego, el pasar el método científico, cuando lo observamos con un poco, cuando rascamos un poco, ahí nos damos cuenta de que incluso el método científico que apuntala una supuesta objetividad no es objetivo, porque el científico que desarrolla un experimento y hace unas premisas y hace unas hipótesis y saca unas conclusiones que se supone que está fuera, es un observador totalmente neutral, resulta que no lo es. O sea, resulta que ahí también pone su ideología, pone su estado emocional, pone toda esa subjetividad, la Ujú, pone en, en esa supuesta objetividad que es la ciencia, ¿no? Entonces, sí, la astrología es la ciencia de la subjetividad, pero daría un paso más. O sea, la ciencia pretende objetividad, pero tampoco lo es, porque estudia determinadas cosas, pero otras cosas no. O ya. sea, excluye todo aquello que no se adapta al método, lo Ujú. excluye de estudio lo invalida de alguna Sí, manera. sí, 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 sí. Bueno, ahora que lo dices también, claro, dice, bueno, pero la ciencia, ¿quién la financia? Claro, claro, Entonces claro. el financiador propone al científico que investigue en tal línea. ¿Por qué? Mm, Porque eso es lo que interesa. Le interesa sí, al financista.
Sí. Al propietario de la farmacéutica, al banquero que financia proyectos farmacéuticos, etcétera, Mm, etcétera. sí, sí. Entonces, claro, dices, bueno, vale, el científico, la función del científico es dar legitimidad al encargo del financista y hacerlo de forma lo más objetiva posible. Sí. ¿Vale? Pero si tú te fijas bien, la función que tienen los científicos a la hora de apelar a la racionalidad y a la cientificidad para tapar a quien financia estos proyectos, es lo mismo que hacen los políticos en relación a los fondos de inversión. O sea, los políticos no quieren decir en los medios de comunicación convencionales que el propietario del país es un fondo de inversión, porque el país está tan endeudado que no tiene política propia. Pero Mm, la función del político es desviar la atención y hacerle creer al pueblo que el gobierno tiene política propia, cuando no lo mm, tiene. sí. Lo mismo. O sea, la gran estafa piramidal en la política, en la ciencia, en las Mm, guerras, gran estafa piramidal donde caen muchas personas víctimas de la acción del caníbal, de los caníbales que gobiernan el mundo, ¿no? mm. No, un ejemplo muy claro en medicina es el efecto placebo, ¿no? O sea, se utiliza la palabra placebo en medicina para invalidar algo. O sea, no, esto es placebo. Sí. Oye, si este placebo funciona, Ujú. toda la atención debería ir a estudiar cómo funciona el placebo. Pero claro, eso no da dinerito. O Ya, sea, ya. la capacidad de autosanación del cuerpo Ujú. no da dinero. Entonces, el placebo se utiliza, el efecto placebo se utiliza para desprestigiar, es una palabra que se utiliza para desprestigiar algo que es valiosísimo, que es la Sí, capacidad de autosanación, que no pasa por el medicamento en sí, o sea, que no pasa por lo farmacológico. sí, sí. Pero fíjate que el tema, aparte de lo que estás diciendo, es el tema de la burocracia, que está en todos los sectores. O sea, en todos los sectores. En todos los sectores hay chiringuitos, negociados, negociados, en donde hay gente que gana con las problemáticas humanas, Mm, abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces la burocracia, fíjate, un problema de salud. Imagínate que un día a una persona le diagnostican tal cosa y tiene dos soluciones. Una supone la actuación de muchas personas, médicos, enfermeros, maquinaria, tal, tal, tal. Y la otra es muy sencilla. mm, No, pues la que al sistema le interesa potenciar es aquella que emplea a muchas personas. mm. ¿Por qué? Porque El estas muchas protocolo, personas, exacto. estas muchas personas empleadas por el sistema son las que sostienen al sistema. Mm, Porque el sistema les da trabajo a costa del paciente, que igual el sí. paciente para su recuperación necesita de cosas muy elementales, pero el sistema no se las facilita, porque al sistema le interesa perpetuar la burocracia. Mm, Y cuanto más personas intervengan en el proceso de curación de una persona en el campo medicinal, pues mucho mejor, porque así pues luego se cotiza estas personas mm, que cobran sueldos, luego pagarán a Hacienda mm. en Y sus si lo declaraciones. cuestionas, te dicen, no, no, es el protocolo. O sea, otra Claro, palabra de claro, estas. claro. Cuando entramos en los protocolos, estamos perdidos. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, Los laberintos protocolarios. esto, por ejemplo, con el tema de salud, yo lo viví hace unos años. A mí me recomendaron un antibiótico. Yo soy bastante enemigo de los antibióticos y un día fui a urgencias diciendo que me habían sentado mal. Y el médico que me atendió en aquel momento me dijo, tome vitamina C con arándano. Mm, Y yo tomé vitamina C con arándano y el problema que tenía desapareció. O sea, no con un antibiótico, sino con este remedio alternativo. Entonces mm, llego a casa mm, y veo a ver que si el médico ha consignado en el perfil de la Consejería de Salud
si me había recomendado, no aparecía, porque estaba fuera del protocolo. Claro. Y puede ser sancionado. O sea, Ah, si, no, 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 si no. él Sí, sí, sí. actúa oficialmente, o sea, visiblemente fuera de protocolo, no, no puede, es sancionado Exacto. directamente. Sí, sí. Y es sancionado gracias a la inteligencia artificial, que Que ya detecta todo, hace, ¿no? Sí, hace inspecciones sobre lo que hacen los médicos en los consultorios. sí, O sea sí, que, sí, sí. ¿Cómo volvemos al tema de Ceres? Porque nos hemos ido sí, desviando. sí, sí, Eh, sí. Vale, sentirse útil. sí. Vale, sentirse útil. Vale, una persona quiere sentirse útil, pero no ha elaborado una concienciación de en qué quiere ser útil. O Mm, mejor dicho, de en qué le gustaría ser útil de acuerdo a lo que ha aprendido en la vida. mm, Entonces, tienes a esa persona, igual es una persona joven, ¿no? Imagínate una persona joven que tiene Ceres en la casa 3 mm, y esta persona no sabe que su don aprendido como consecuencia de la experiencia es la comunicación. No lo sabe. mm, Con lo mm, cual, o sea, como mediador, puede ser un buen mediador, un buen recopilador de información. Casa 3 sabe tratar a los clientes, mm, pongamos. Pero la persona no lo sabe porque Ceres en principio es como una cesta vacía. O sea, en una persona joven con poca experiencia, Ceres no está demasiado lleno. No ha hecho vale. demasiado. No hay cosecha todavía. Mm, Ceres, o sea, el cesto se va llenando en la medida en que tú vas poniendo manzanas o trigo o lo que tú hayas ido cultivando. mm, Y un día te das cuenta de que tu producto tiene unas características que lo diferencian de otros productos. Entonces tú tienes mm, un cliente que es joven y que tiene Ceres en la casa 3 y le tienes que decir, tu don, el don que tú vas a extraer a resultas de la experiencia tiene mucho que ver con la comunicación y tú tienes que elaborar un discurso mm, en el que tus capacidades aprendidas tengan relevancia más allá de la carrera, más allá del tipo de estudios que hayas cursado. mm, Vale, esto por un lado. Luego la otra es que cuando se descubre Ceres en 1803 o 1804 es cuando se inventa el alimento en conserva. mm, Conserva en frasco. Bueno, sí, un frasco. Un frasco cerrado mm, al vacío. Y porque sí, hasta ese momento las conservas eran, pues, en hielo. Conservar mm, algo en hielo. Pero ahí descubrieron el envasado al vacío, lo cual puede hacer que una persona cultive cosas, las pueda conservar y las pueda guardar para cuando sea necesario venderlas o consumirlas o lo que sea. sí, Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la industria alimentaria, pero no solamente con la industria alimentaria en el sentido literal, sino en el sentido metafórico también. O sea, con lo que te da de mm, comer. O sea, lo que te da de comer, aparte de la necesidad de comer, es mm, cómo formateas tu vida para que eso que has aprendido pueda obtener algún tipo de beneficio, de mm. rendimiento y de Y progreso. y claro, eso necesita ese proceso de cultivo largo para que vaya habiendo cosecha, para que esa cesta se vaya llenando con el Sí. tiempo y la misma persona se empiece a dar cuenta de que tiene algo que ofrecer ahí. Ujú. El- Me parece interesante ese proceso de Ceres que nace de una cesta vacía Sí. y pasa por todo un proceso, ¿no? Y pasa por ciclos, supongo. Por eso Ceres y los cultivos también tienen esa tema de las estaciones, ¿no? Sí, De sí. de los ciclos de siembra, cultivo, cosecha. Ujú. Entonces Ceres en la infancia es una cesta vacía. Claro. Entonces, ¿qué sucede ahí?
Pues En, es en es- que, claro, es que la cesta vacía es la virginidad. ¿eh? O sea, una Es cesta vacía. Core, la hija de, de, Claro, claro, de claro, ahí Demeter. está la cosa. Sí, sí, sí. Entonces, Es la ninfa. a la que la vida te va, digamos, enseñando Mm, y tú vas poniendo en la cesta los frutos de esta enseñanza, claro, la cesta pierde virginidad, eh, va ganando en sabiduría y en consecuencia va descubriendo cómo funciona el mundo. mm, Entonces, dices, bueno, pues Ceres es la pérdida de la inocencia, porque cuando la cesta eh. está vacía, la persona es inocente, pero a la que empieza a saber cosas, ya no es Perséfone raptada por Plutón. O Exacto. sea, o Core, la Virgen, raptada por Plutón para Sí, transformarse en Perséfone. Sí. exacto. Entonces, claro, Ceres es una habilidad aprendida y también la habilidad aprendida es fruto de la pérdida de la virginidad. Entonces, Ceres tendría que ver con este ciclo vital, porque, o sea, te das cuenta de que la pérdida de la inocencia, am, y eso es a veces hablando con padres y madres, o sea, en la relación con los hijos, es algo que preocupa. O sea, lo veo en consultas y en conversaciones, ¿no? Es que no quiero que mi hijo o mi hija pierda esa magia o esa inocencia. La tiene que perder. O sea, Ujú, la tiene que perder porque eso forma parte de entrar en el mundo real, forma parte, y después, a lo largo de la vida, hay una recuperación lenta, un camino hacia esa inocencia, pero ya no desde la ingenuidad infantil. O sea, el niño o la niña tiene que perder la inocencia porque tiene que salir de la ingenuidad. ujú. Pero Vale. después hay algo, hay una memoria de inocencia, hay una memoria de pureza, se podría decir, Ujú, que queda ahí. Y hay una reconstrucción, hay un camino interior, que es un poco el camino hacia nosotros mismos también, ¿no? Hay un camino a recuperar esa pureza sin ingenuidad, o sea, incorporando la dosis homeopática necesaria de cinismo para poder sobrevivir en un mundo, en un mundo cínico totalmente, ¿no? ujú. Tóxico. Eh, hace falta tomar cinicum, que sería cinicum, Sí, 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 sí. haría falta una homeopatía para poder precisamente recuperar la inocencia sin perder de vista al mundo, ¿no? Eh, Mira, esto que estás diciendo me está despertando un concepto que yo no había reparado en él, que es la candidez. ¿eh? Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser cándido. Incluso Sí. hay personas que son cándidas en su comportamiento Mm, eh, porque no quieren saber la verdad. Claro, dice, una persona que pierde la inocencia debido a los aprendizajes que va adquiriendo, lo lógico es que derive en alguna forma sabia. mm. Pero la persona que tenga miedo a la sabiduría, porque hay personas que tienen miedo a la sabiduría, Sí, sí, sí. entonces son falsamente cándidas. O no falsamente, son cándidas. O sea, Bueno, porque no, han pen- no. porque no han hecho, no han aprovechado lo que han aprendido o no lo Mm, han querido aprovechar. Porque si sí, una persona aprovecha lo que ha aprendido, se vuelve responsable. Entonces, la persona que sí. no quiere hacerse responsable, pues la candidez es el disfraz que utilizará. Ah, yo no sabía. Sí, y eso que comentas me conecta mucho con otra vez con ese proceso que parece formar parte de Ceres también, eh, porque Ceres la relacionan mucho con Virgo, ¿no? Pero es que yo veo que Ceres está con un pie en Virgo, con un pie en Escorpio. O sea, porque está el proceso de Perséfone, por el inframundo y el hacerse responsable también es hacerse responsable de la sombra y es ir al encuentro de Plutón. Ujú. Y en ese proceso
o sea, claro, la persona que es, que se refugia en la candidez, en el fondo es porque a, no se atreve a ir a Plutón, no se atreve a ir a ese encuentro para transformarse en Perséfone, por lo tanto, perder la inocencia o perder la candidez, ¿sí? pero obtener la sabiduría, ¿no? de ese encuentro Y la responsabilidad y la responsabilidad. es Sí, sí, la sí, consecuencia. sí, sí, sí. Sabiduría igual a responsabilidad. Sí, a responsabilidad, responsabilidad y a aceptar que el mundo no es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, sino que es en función de cómo interactúas. Mm, Interactúas en lo activo o interactúas en lo pasivo. Por ejemplo, una persona cándida, dices, bueno, igual una persona cándida es porque no quiere estar, no quiere conocer a Plutón, pero ya forma parte de su reino. Lo que pasa es que no se da mm. cuenta. Sí, 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 claro. No, Por de hecho, ejemplo, ahí Plutón tiene poder sobre esta persona. claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, en estos días últimos ha habido alguna noticia de estafas piramidales que han, digamos, las víctimas han sido personas mayores. Pero Mm, estas personas no han aprendido, se les ha vuelto a engañar. Seguramente ya habían sido estafadas alguna vez en la vida. Pero claro, cuando una persona es estafada y desarrolla un olfato para detectar las estafas, deja de ser cándida. sí, Y entonces hay personas que piensan que dejar de ser cándida es dejar de ser buena. sí, 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 sí. Y entonces nos lo permiten. Mm. Yo ahí veo también con todo este tema de Demeter, Core, Perséfone, o sea, estas diferentes fases que formarían parte de la maduración personal y de esa Ceres, de cómo esa Ceres se va cultivando. Yo el tema de los ciclos en Ceres, me resuena mucho el tema de los ritos de paso, los rituales de paso, que hoy en día, esto lo comenta el filósofo coreano-alemán, el Sí, Byung-Chul Han, comenta, escribe un libro sobre esto de cómo se han eliminado en esta sociedad los ritos de paso. Y los ritos de paso precisamente son eh, rituales para pasar de un estado de inocencia a un estado de me hago cargo o me responsabilizo. eh, y esto yo creo que en este proceso de nihilismo cultural o en ese proceso de desacralización, y no estoy hablando de religión, para nada, o sea, de desconexión de los ciclos vitales, de los ciclos de maduración, se han ido eliminando todos los ritos de paso, de alguna manera. Eh, y Ceres no tendría también, en esa maduración, no tendría que ver también con esos ritos de irnos haciendo mayores y por lo tanto ir asumiendo cada vez más responsabilidad, que la responsabilidad última de Ceres sería, ahora aporto yo al mundo. sí, 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 sí. Bueno, mira, dicen que fuera del mundo de la astrología, alguien dijo que 5 años es lo que la persona tarda en aprender algo, Mm, de tal manera que ese aprendizaje la vuelva solvente a la persona en relación a eso que ha aprendido. Claro, sí, es el ciclo de Ceres. vale, Entonces yo creo sí. que los ciclos que tú, o sea, los rituales que dices tú, podrían tener que ver con Ceres. Por Mm, ejemplo, la mayoría de las fiestas tienen origen agrícola sí. y en consecuencia son antiguos rituales que hoy han perdido su vitalidad, pero Mm, están allí, ¿no? Es decir, entonces se puede plantear que cada 5 años deberíamos participar en un ritual que mm, sirviese para eh, consolidar los aprendizajes que hemos obtenido en los últimos 5 años, mm. Y aprovechando por este lo tanto ciclo. renovar el sentido de aquello que estamos haciendo, ¿no? En la vida. Exacto. Sí, sí, ¿no? Ahora las fiestas agrícolas y esos rituales del calendario
se han sustituido por el Black Friday, por el día de San Valentín, o sea, se han sustituido por rituales de consumo que han perdido todo su sentido ahí. El gran derbi del partido entre los rivales. Sí, o sea, se ha hecho secular Mm, y al volverse secular pierde la fuerza que podía tener ujú, y en consecuencia no genera la conciencia que podría haber generado. Y en el fondo vamos al mismo sitio, es decir, que la curiosidad, porque yo creo que si tú miras tu Ceres natal, dirás, ¿cómo empezó todo? Pues con la curiosidad. eh, La curiosidad es la que hace que tú tires del hilo, eh, vayas a un cierto lugar al que no irías de no ser por la curiosidad que te despertó. Bueno, mm. lo de la niña que va por el campo y un día ve una cosa que le atrae la atención y es captada por Plutón. Dices, ¿cómo empezó todo? Pues por una curiosidad. Sí, sí, sí. Una curiosidad. Entonces, la curiosidad, pues por ejemplo, así, de estos días que hemos tenido la conjunción Ceres, Eris, Quirón, Sí, que hemos sí. tenido la eclosión de los papeles de Epstein Mm, y de chicas que decían, es que no me imaginaba que llegaría a pasar esto. Coño, vale, es decir, estas chicas eran muy jóvenes, no tenían experiencia. Incluso Einstein decía que ya no les interesaba las chicas de más de 24 o 25 años. Porque claro, a los 24 o 25 años ya empiezas a saber cosas, ya no te dejas mm. engañar como podían engañarte a los 15, a los 16, ¿no? Sí, sí, Entonces aquí tendríamos un episodio de iniciación traumático, pero es una sí. iniciación, es un ritual de iniciación. Claro, dice, hay personas que pueden sacarle mucho provecho en el sentido de he aprendido las cosas que no debo hacer en la vida, Mm. y hay personas que si quieren mantener su candidez, su falsa candidez, les llevarán a caer otra vez en otra trampa diferente. Sí, sí, no, de hecho todos hemos pasado por momentos en nuestro crecimiento en los que nos hemos ido encontrando con situaciones que Ujú. pueden ser más o menos traumáticas, Sí, pero que si no sacas las conclusiones adecuadas en ese momento, sí. ah, y te arrastra la candidez, eso puede acabar mal. O sea, Ah, no, hay no, claro, que claro. Sí, sí. reconocer esas situaciones y hacerse cargo, ¿no? O sea, esa responsabilidad, el crecimiento de la responsabilidad que es el despertar de la conciencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, uno va tomando conciencia a medida que va viendo su propia responsabilidad en las situaciones en las que se va metiendo. Ujú. Y ahí hay ese proceso de ir haciéndonos cargo y de ir tomando decisiones, ¿no? En función de esto. Mencionaba lo de los rituales de paso, porque tengo un libro aquí que se llama La búsqueda de Perséfone, Ah, que son cuatro autores, Gordon Wasson, y después hay dos más, pero sobre todo Gordon Wasson y Jonathan Ott, que bueno, Wasson es antropólogo, micólogo, o sea, experto en hongos, y etnobotánicos. O sea, ujú. han estudiado, Jonathan Ott, que de hecho murió el año pasado, eh, escribió el Farmacoteón, que es una enciclopedia de el uso etnobotánico de las plantas, ¿no? El uso por las diferentes culturas de, de, de las plantas. Y en ese libro, La búsqueda de Perséfone, hablan de estos rituales de paso. Y precisamente en la Grecia antigua había un culto a Deméter, a Deméter y a Perséfone. Había un culto que eran los misterios de Eleusis, que era un ritual de paso que duraba una semana y era muy secreto, o sea, no se podía difundir nada de lo que sucediera ahí. Mm,
Eran unas personas adolescentes que iban a un templo y pasaban una semana en ese templo. Hacían ayunos, hacían... Y ahí también tomaban un brebaje que se hacía con el cornezuelo del centeno, que es un hongo que crece en los cereales, precisamente, del cual muchos años después se sintetiza el ácido lisérgico, el LSD. Y tienen una vivencia que en ese ritual tenía un contexto de encuentro con el misterio. O sea, tenía un contexto que además era muy, muy secreto, no se podía difundir, pero era un contexto sagrado. Como eso también, ahora le dicen, son drogas, todos son drogas, ¿no? Entonces, ahora se ha desacralizado todo esto, pero en ese contexto era un ritual de paso a la edad adulta. El tomar ese brebaje y tener un encuentro con el misterio que de alguna manera permitía, en ese ritual, permitía el encontrar un sentido en la entrada a la edad adulta, ¿no? Un sentido de vida, un qué he venido yo a hacer aquí, que es, Ujú. que es ese proceso de Ceres, ¿no? O sea, ¿qué hago con mi cesta? O sea, Vale, entonces esto que estás diciendo sería el barbecho. O sea, vale, el trabajo, preparas el campo, lo aras, mm, pones las semillas, remueves la tierra, riegas de vez en cuando, empieza a crecer, cuidas de lo que va creciendo. Luego, cuando los frutos han madurado, los recoges. mm, Te quedas con los que tú necesitas y el excedente lo llevas al mercado para intercambiar tus mm, frutos, tus servicios con otras personas. Lo puedes traducir en forma de dinero, o sea, que Ceres también tendría que ver con el dinero. mm, ¿Eh? Pero luego también hay etapas de barbecho, es decir, el trabajo para saber en qué estás trabajando, una estación necesaria es dejar de estar trabajando. eh, Por ejemplo, estudiamos astrología y nos empapamos de astrología y mm, pensamos que aprenderemos más si practicamos más, si leemos más, si investigamos más. Pero mm, ¿por qué no hacer una prueba de estar durante un año, o dos, o tres, o cinco, sin hacer nada de astrología? Y luego volver. mm, Y notarás unas diferencias brutales. sí, Esto quiere decir porque que... Claro, claro, se ha ido fertilizando ese terreno claro, claro, claro. sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, si tú aplicas estas ideas que van saliendo en esta conversación, trabajo, cultivo, compartir lo que obtienes, barbecho. El barbecho es muy importante. Por Mm, ejemplo, donde está Ceres, habrá etapas en la vida en que no va a ocurrir nada. Y dices, bueno, ¿eso quiere decir que seremos infértiles durante la etapa en que no va a ocurrir nada? No, se está preparando el terreno, en esa inactividad aparente, se está mm, preparando el terreno para una futura actividad. mm. Entonces, por ejemplo, un Ceres en casa 3, pues habrá etapas largas de no comunicación. Sí, de Y incomunicación, sí, sí. exacto, y la persona pensará, oh, es que me Mm, estoy marginando de la palabra, de las conversaciones. No, no, estás preparándote para una nueva etapa de mejor comunicación, pero mm, tienes que estar en silencio durante un tiempo. mm, O Ceres en la casa 5 que sería, o es que yo necesito sentir, necesito el romance, necesito estar enamorado y tal, ¿no? Bueno, pero habrá etapas muy largas que quizás no quieras saber nada de esto, o mm, simplemente no tengas éxito, el éxito que tú esperabas. ¿Quiere decir que te has convertido en infértil? No, tu vida te está pidiendo, te está exigiendo que no muevas por ahí. Déjate que el campo se vaya fertilizando por sí solo, ¿no? mm. Sí, O sí, Ceres sí. en la casa 10. Claro, Ceres en la 10 Y, sería la persona que en un momento dado parece que ha perdido el hilo de su ambición profesional, ¿no? Dices, no, pero es que es necesario hacer pausas largas
porque cuando vuelvas a situarte, te situarás Eh, desde otra coordenada mental. Incluso diría, y puede estar relacionado con esos momentos de pérdida de inocencia y de... Sí. Incluso diría que nos tenemos que dejar el tiempo de reposo para gestionar la decepción también. O sea, nos decepcionamos o nos saturamos de cosas Sí. y hay que dejar reposar esto para que pueda volver a renacer con más fuerza, ¿no? O transformado. Bueno, dices la decepción, pero también puede ser que también habría que recuperarse del éxito cuando se tiene. Ah, no, no, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es decir, para evitar Sí. la saturación, o sea, la decepción puede saturar a la persona, pero también el éxito. Era el éxito O sea, totalmente, sí, hacer sí. pausas más o Sí. menos largas en función de, Ah, y no tomarse esas pausas como algo inútil o infértil, ¿no? Forma mm. parte de ciclos mayores de fertilidad. Ahí Ceres de alguna manera estaría muy, muy vinculada también con los ciclos biológicos, ¿no? O sea, con los ciclos naturales, biológicos o no, o psicológicos, pero hay algo de cíclico, hay algo de altibajos, yo diría una luna en cámara lenta, o Sí, sea, muy lenta, con ciclos sí, mucho más sí, largos, sí, sí. pero hay algo lunar también en Ceres, ¿no? Parece. Bueno, mira, yo considero que la metáfora de la vaca que rumia después de haber comido, o sea, Mm, la vaca come, guarda lo que ha comido en su estómago y cuando está descansando vuelve a masticar, sí, rumiar, pues entonces con las personas pasaría igual. Que hay mm, etapas en que aprendemos muchas cosas y sí, etapas en que hay que rumiar las cosas que uno ha aprendido. mm, mm, Por ejemplo, has tenido una etapa en que ha pasado algo, pero aprendes de ello con el paso del tiempo. pero tienes que dejártelo, Claro, claro, sí. puede ser un fracaso, puede ser un Mm, éxito, puede ser una mm, cosa traumática. Hay personas que el trauma no lo experimentan en el momento del hecho, sino después, mm, cuando se dan cuenta de algo que no podían darse cuenta en el momento, in mm, situ. mm, Entonces, claro, yo creo que Ceres tiene mucho que ver con la digestión. O sea, cómo digieres las cosas, cómo las sedimentas, cómo las aprovechas luego, cómo las mm, transformas. Porque, por ejemplo, un fracaso se puede transformar. Un desamor se puede transformar. mm. Un accidente que te ha También, dejado una pierna rota, cuando te has recuperado, todavía no sabes qué te ha aportado. El tiempo ujú, te lo irá dando. Es sí, decir, el tema de o sea, el tema de los recuerdos es algo muy dinámico. Los recuerdos son fuentes de aprendizaje, no solamente ujú, las experiencias. Las experiencias recordadas, en tanto que las recuerdas y las elaboras, son fuente de conocimiento. sí. Y se van transformando, de hecho, Claro, se claro. van elaborando. Sí, sí. Sí, sí, Por ejemplo, hay personas que han pasado otra cosa y no, yo no quiero saber nada de aquello. Faltó. Pero entonces, si dices que no quieres saber nada de aquello, te estás privando de aprender de aquello. sí, 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 sí. Incluso hay experiencias que hemos tenido en la infancia remota, que a día de hoy, pasados 50 o 60 años, nos dan conocimiento porque aquella Sí, experiencia sigue digeriéndose, con lo cual está sí, generando frutos también. sí, sí, sí. Y luego también, fíjate, metáfora interesante. Hay personas que son geranios y hay personas que son cipreses. Ah, a ver esto. Claro, hay personas que tienen una idea de su crecimiento de cortoplacista. Eh, Yo si algo hago y no me da resultado inmediato, ya no quiero saber nada de aquello. ¿No? eh, Igual la persona es un ciprés, igual es un ciprés y la semilla del ciprés es pequeña, la entierras y como tiene que hacer un trabajo interno, porque el ciprés tiene unas raíces muy profundas, mm, no empezará a brotar hasta que no tenga garantías de que las raíces van a poder aguantar mm. todo el crecimiento que va a tener después. Sí, Entonces, claro, hay personas.
y Sí, eso conecta las personas que con siguen una... modas, las Sí, personas que siguen modas porque les parece que su vida va a ser productiva si sigue aquella moda, aquella tendencia. No alto, pero igual tú no eres un geranio, tú igual eres un ciprés. vale, Entonces aquí sí que tendría que ver Ceres con los aspectos y tal. Dices, si una persona tiene Ceres Mercurio, pues tendrá una experiencia inmediata. Pero si tiene una experiencia, un aspecto Ceres Saturno es un ciprés. a largo Es un plazo, sí, ciprés. Entonces, si una persona cree que es un geranio, cuando en realidad es un ciprés, como no tome conciencia de ello, lo va a pasar mal. sí, claro, se va a frustrar mucho, sí, Claro, claro. sí, sí, sí. O sea, yo creo que Ceres tiene que ver bastante con la sensación de satisfacción o de frustración, en tanto en cuanto la persona conozca qué tipo de árboles, o de planta, Mm. o de ¿Qué animal. tipo de planta? Sí. Claro, es decir, un pájaro, pues, tiene unos atributos que son sus alas, pero no Mm. tiene la cantidad de años que puede vivir un elefante, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que son pájaros o actúan como pájaros y hay personas que son más elefantes. O sea, necesitan de más tiempo porque lo que han venido a hacer requiere de mayor tiempo, más largo tiempo, ¿no? Mm. Entonces, claro, aquí está la cuestión, ¿no? Es decir, la persona que quiera obtener un éxito en la vida, un provecho en la vida, más que seguir una influencia dictada por el sistema, lo que tiene que estar en contacto es qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta hacer y preguntarse qué es lo que uno ha aprendido. Porque preguntarse qué es lo que uno ha aprendido forma parte del ritual que se ha perdido. Sí, Hoy se habla de sí, la sí, sí, formación continuada, estudiante saturado. sí, Entonces dice, no, deja de estudiar para saber lo que has aprendido. sí, y haz balance, Exacto, intégralo, los déjalo balances. en barbecho también, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, yo Sométete por a una ejemplo, auditoría, por ejemplo. dime, dime. Sométete a una auditoría. Por ejemplo, Sí, vale, tú tienes tu CERES, ¿no? Y vas a una consulta de otro profesional, porque tú para ti mismo sí, igual no eres la persona más adecuada para aconsejarte. Y entonces vas a sí, otro profesional y te dice, ¿tú no has pensado en esto? Ah, claro, la mm, pregunta es curiosidad. O sea, cuando la futura Perséfone ve algo que le atrae y estimula su curiosidad, está sí, en ello, está en esto que estamos diciendo. eh, O sea, la curiosidad es la fuente de todos los cambios. mm, La idea de la caverna en la que un grupo de primates están a oscuras y alguien dice, ahí fuera hay luz y se expone a que los demás le digan, tú eres un traidor porque has eh. descubierto algo que nos estaba Porque vedado. te Ostras. sales de la norma, Ah, no, sí. no, claro, 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 claro. Eh, sí, sí, sí. Me pregunto también hasta qué punto la curiosidad nace de la necesidad también. O sea, y vuelvo a lo de la cesta vacía de Ceres, ¿no? O sea, Ujú. lo que lo mueve todo es la curiosidad, que se va tirando del hilo. Pero la curiosidad sale de una necesidad de llenar una cesta que está vacía. O sea, Sí, hay un vacío y ese sí, vacío genera un movimiento hacia, a través de esa curiosidad, sí. un movimiento mm, para contrarrestar de alguna manera ese vacío. Lo que pasa es que contrarrestar no tapando vacíos con sucedáneos, sino en el sentido de Ceres, cultivando algo a partir de ese vacío, ¿no? Ya, Que puedan pero hacer algo. qué pasa cuando la persona no soporta el vacío? Entonces se vuelve hiperactiva, Sí, lo porque llena de no puede parar. cosas, No de puede lo parar primero ni que aunque. encuentra. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues ahora hay una crisis de hiperactividad que esto ya acaba de arrasar los rituales. Los Mm, rituales a través de los cuales uno puede aprender,
porque no respeta los tiempos. Claro, claro, claro. Claro. Y entonces la persona se vuelve esclava de una idea preconcebida dada por el sistema de que tiene que ser productiva a todas horas. Mm. Y si no es productiva o está haciendo algo útil, es que no sirve. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, la persona vivirá situaciones de angustia, de sinsentido, sin sentido si se atiene al canon de lo que se supone que es lo que tiene que hacer, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que Ceres nos invita a preguntarnos ¿qué es la utilidad para mí? Mm. Otra cosa también es, ¿sabes la silla caliente? Yo estoy en mi silla, en mi espacio mental, y me sitúo enfrente de mí Mm. y me pregunto, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene eso que estás haciendo todos los días? Apresado, apresado en una rutina. Ah, entonces, Mm. claro, te dices, hostias, tengo que pensar por qué hago lo que hago. Y entonces te das cuenta de que no tiene ningún sentido lo que estás haciendo todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, el sistema ya nos empuja hacia ahí, ¿no? Porque va apretando y, y al final en esa mentalidad de productividad constante, Ujú. eh, al final el sentido es llegar a fin de mes. O sea, el sentido es poder pagar lo que tengo que pagarle al sistema. Sí, O señor. sea, ese acaba siendo, entonces, claro, poder manejar los tiempos propios, que es una necesidad, es una necesidad vital. El sistema intenta anular eso Sí. y eso nos desconecta de nosotros mismos y desconecta, por lo tanto, el pensamiento crítico, desconecta la soberanía, ¿no? De las personas. Ujú. Mira, otra cosa que también le veo. Imagínate, Christoph, que tienes una situación incómoda en tu pie que está dentro del zapato, como Mm. una punta, que no sabes lo que es, pero lo primero que pensamos que es una piedra, una piedrecita que se ha colado dentro del zapato. Y entonces te descalzas y ves que es un grano de trigo o una pepita de oro. Mm. Es decir, eh, tienes que parar un momento, sentarte, descalzarte, Mm. ver qué es lo que hay, igual es una piedrecita y la dejas, o bien te das cuenta que aquello que te incordiaba era algo que te puede resultar muy útil. Pero para Mm. que te resulte muy útil tienes que hacerte la gran pregunta. ¿Y esto que me está ocurriendo, qué sentido tiene? Mm. En ¿Eh? vez de seguir cojeando con la piedra en el Exacto, zapato. Sí, exacto. sí. Entonces, claro, hay personas, claro, es que hay personas que no se hacen la pregunta. Viven en Sí, situaciones incómodas, pero no salen de ahí. No salen de ahí porque la situación incómoda se ha convertido en confortable o sí, sí, segura. el Y más entonces, vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? claro, Acá. claro. Sí, sí. Entonces, donde está Ceres es donde hay una pregunta. Una pregunta Mm. que puede ser incómoda, pero que puede resultar muy productiva. O sea, donde está Ceres siempre hay una cuestión, una Mm. pregunta. ¿Esto que estoy, en lo que estoy tiene sentido? Si tienes Ceres en la casa 7, pues la pregunta es, ¿esta relación que tengo de pareja, por ejemplo, tiene sentido? Mm. Y si no le encuentro la respuesta es, ¿por qué ha perdido el sentido? Pues porque no se ha sometido a crítica. La crítica es lo que da sentido. Mm. La crítica renueva el sentido que la experiencia tiene. Sí, lo resignifica, lo lleva a otro plano. Sí, sí. Sí, Bueno, ya ves que tienes ahí, en Ceres tienes una mina sí. de oro, porque también es el, el que va buscando oro en el río, va con un tamiz, con un filtro, Eh, y las pepitas de oro están mezcladas con el barro. eh. Y entonces tiene que ser muy atento, o sea, tiene que manejarse el lodo del río con su tamiz y luego ir viendo que no se le pase ningún detalle, porque las pepitas de oro son pequeñas, pero muy Ujú. valiosas.
Sí, sí, sí. Entonces dices, claro, que es que Ceres tiene que ver con la búsqueda, la curiosidad, la recolección. La búsqueda, a veces, la búsqueda no está en los lugares donde se prometía. O sea, los encuentros auténticos, los esenciales, los que dan valor a la experiencia, no están en el terreno propicio. No Eh, siempre están en el terreno propicio. En consecuencia, el terreno que no es propicio no debe ser infravalorado, porque es donde están las pepitas de oro, en el fango. eh, Eso esto que acabas de comentar me lleva al tema del nodo norte. O sea, tiene algo también esa energía de nodo norte de enfócate ahí. O Sí. sea, enfoca aquello que igual no te es cómodo, no te es fácil, ah, pero en ese camino Ujú. vas a producir algo en el nodo sur, ¿no? En ese camino se va a materializar algo saliendo de ese estancamiento de, Sí, no, no, el oro tiene que estar aquí, porque me han dicho que está aquí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ya ves que es un pozo lleno de sorpresas. La astrología Mm, no nos la acabamos, no nos la no, acabamos, no. no nos la acabamos. Yo entiendo que hay personas que no quieren utilizar ni Ceres, ni Quirón, ni ninguno de Sí, estos, porque quieren una cosa segura, poder explicar la realidad de una objetiva. forma segura y metódica y tal. Pero es que la astrología es un reto, es un... Claro, a ver, yo no digo que uno deba llenar la carta de corpúsculos pequeños y tal, ¿no? Pero es que Ceres No, es un nanoplaneta, está considerado un nanoplaneta, al mismo nivel que Quirón, por ejemplo, y que Plutón. sí, pero yo más, o sea, la carta natal tiene ese peligro, ¿no? De que la podemos empezar a llenar y ya no entendemos nada. Pero la carta natal también es un camino. O sea, y eso muchas veces hay muchas personas en consulta que vienen a esa consulta, ¿no? O que te dicen, no, no, es que yo hace 20 años me hice la carta natal. Ah, eh, pero es un camino. O sea, Sí. por ejemplo, últimamente estoy en según qué cartas sí, según qué cartas no, depende de la persona, pues voy añadiendo, en gran parte gracias a ti, Jesús Gabriel, voy añadiendo Nessus, Folus, Ceres, Vesta. Cuando tienen un lugar significativo en la carta, lo añado. Ujú, Y me está llevando a unos lugares y a unos diálogos con la persona de ujú, una profundidad nueva, que además es muy estimulante para mí es muy estimulante, ¿no? Poder. Entonces es no llenar la casa, la carta de no llenarla por llenarla, pero sí esa curiosidad, sí ir estirando del hilo de una carta y cuando una carta te indica que ahí hay algo, ir estirando de ese hilo porque ahí hay algo, ahí hay una pepita, ¿no? claro. Claro, si una persona te dice, una persona que te pide consulta, uno de los motivos es, mira, es que tengo un problema en el trabajo o no tengo claro qué es lo que quiero hacer, ponle Ceres, ponle Ceres. Mm, Y ayúdale ayuda a esa persona a que verbalice su Ceres, o sea, que dé forma, que le dé conciencia, porque mm, en función de la conciencia que obtenga, las decisiones que deberá tomar para encontrar una mejor posición laboral va a ser generada por su Ceres natal, ¿eh? O sea, eso está clarísimo. ujú. Porque ahí es donde nos acabamos sintiendo útiles, o sea, Claro, donde sentimos que podemos crear sentido en el mundo. Eh, sí, sí. Sí, sí, es una maravilla. sí, Es que la astrología, sí, sí, sí. Y sí, no, no nos la acabamos. Sí, seguiremos, seguiremos sí, sí. investigando. Bueno, Mira, para la próxima te propongo Ceres en posición por casa, por signo y aspectos, con vale, algunos ejemplos de perfecto. personas que han dejado alguna huella en la vida a partir de Mm, su Ceres. mm,
perfecto, Va a sí, ser un sí. ejercicio que acabará de redondear la comprensión de esta Mm. sesión. Investigamos más, sí, sí, perfecto. Te quería preguntar una cosa, porque a mí esto me genera cierto conflicto. Eh, o sea, hay muchas personas que están de acuerdo en que Ceres, como además es un nanoplaneta, tiene su importancia a nivel astronómico también, que le dan la regencia de Virgo. A mí a veces el tema de las regencias, por un lado, las regencias tradicionales mm, me aportan mucha información. O sea, si por ejemplo vemos el ascendente, vale, ¿dónde está el regente del ascendente? ¿En qué vínculo está? O sea, suele aportar mucha información y suele ser como una entrada de una narrativa que después vamos tirando del hilo, ¿no? En toda la carta. Entonces sí son útiles, a nivel metodológico son útiles y aportan información las regencias, pero el hecho de adjudicar regencias a todo cuerpo nuevo que va entrando en en este mundo, en este universo infinito, no sé no sé si estoy cómodo con eso de las regencias. Por ejemplo, del último vídeo de Vesta hubo una persona que preguntó, y estoy de acuerdo con lo que comentaba, oye, ¿no os parece que Vesta podría ser regente de cáncer? Estoy muy de acuerdo en que Vesta tiene muchas características cancerianas, pero no sé si hay que darles una regencia. Am, ¿Tú cómo lo ves esto, lo de Pero las mira, esto es como regencias? las estrellas fijas. Mm, Eh, bueno, claro, están en un signo y además no se mueven, quizás en un siglo se mueven 1 o 2 grados nada más. mm. Pero verás que hay listados en Internet sobre la naturaleza de cada estrella fija. Pues, por ejemplo, naturaleza de Marte-Saturno, o de Venus-Júpiter, o de Júpiter-Marte. Eso da una pista, pero no quiere decir que la estrella funcione de esta manera. Que a Mm. Ceres se le dé la regencia de Virgo es porque si tú lees el mito y lo asocias con la tierra, con el cultivo, con la utilidad, Sí, con la sí, practicidad, dices, vale, pues regente de Virgo. a nivel simbólico tiene Sí, sentido. pero Sí, sí, como nos interesa más la metáfora, te das cuenta de que todos los signos cultivan algo, sí. no solamente Virgo. Mm. Entonces yo no soy partidario de darle una regencia. Ya, ahí es donde yo tengo donde yo el tema de las dignidades planetarias las tomo con pinzas también, porque a ¿Sí? veces la nomenclatura de la astrología tradicional la nomenclatura misma puede llegar a condicionar mucho, ¿no? Por ejemplo, un planeta exaltado, un planeta en detrimento o en caída. Ujú. Am, mi experiencia es que un planeta exaltado sí se puede expresar muy bien, pero no es por ello más fácil de encarnar, no es más fácil de vivir. O sea, o un planeta domiciliado puede suponer, tiene sus retos propios también. Claro, claro, claro. Y en la medida en que un planeta está exaltado o en su signo de regencia, hace que su evolución sea pequeña, porque si está bien situado, si es feliz en su signo, ¿qué evolución va a tener? Ninguna. Sí, o sí, pero por ejemplo, pongo el ejemplo de Marte en Aries. O Sí. sea, Marte en Aries sí está domiciliado, está muy bien, se expresa muy bien, además lo conozco personalmente, el planeta, se expresa muy bien, pero es una energía que como no aprendas a lo largo de la vida a gestionarla, Marte en Aries te puede jugar en contra. O Ah, no, sea, claro, claro. Sí, sí. el planeta domiciliado, y he visto casos también, por ejemplo, muy claros de Luna en Cáncer. La Luna en Cáncer, cuidado, Ujú. cuidado, porque puede ser una trampa al mismo tiempo. O sea, de personas que de alguna manera no maduran porque quieren una eterna teta, ¿no? Sí. Entonces
se quedan en esa zona lunar. Y así podríamos hacer todos los planetas, ¿no? Entonces, a veces también me encuentro con planetas en caída o planetas en detrimento, en exilio, ah, que tienen sus virtudes también. Claro, claro, claro. Sí, sí. Claro, un Pero a planeta veces, que esté incómodo propone unos retos que si estuviese cómodo no, sí, no los plantearía. sí, sí, sí. Y luego lo que dices es Bueno, que los textos antiguos son deliberadamente ambiguos. mm, Porque si fuesen muy concisos, perderían vigencia enseguida. Es la ambigüedad la que permite que se pueda reinterpretar de forma diferente y según la historia que mm. el curso de la astrología ha ido generando, ¿no? O sea, tú lees También hoy un libro antiguo y lo vas a interpretar de una manera que el astrólogo de hace 100 años no lo interpretaría. ¿Y sí, que claro, una cosa claro. sea incorrecta? No, no es correcta porque la astrología se debe a la realidad y a la Mm. realidad presente. Claro, Claro. claro, es el peligro de, o sea, el leer un texto antiguo siempre se interpreta desde la actualidad, o sea, no se está Ujú, interpretando desde ese momento. Y creo que los textos antiguos también la astrología viene de una tradición bastante más hermética. ujú. Entonces eso también juega con esa Claro, claro. ambigüedad. Sí, sí, O sí, sea, sí. el transmitir el conocimiento a cuentagotas Sí, para que no sea accesible a todo el mundo. sí, O sí, sí. sea, Esto un abogado te lo podría argumentar con las leyes. Las leyes que eh, va a utilizar para defender a sus clientes y verá que hay contradicciones, hay ambigüedades. ¿Por qué? eh, Porque el éxito de un veredicto no está en la ley, está en las personas que la interpretan. sí, Y aquí es lo mismo. O sea, sí, sí, Saturno es sí. críptico. Es que Saturno está en el quid de la cuestión del por qué la astrología tiene que ser críptica. ¿Por qué las leyes tienen que ser crípticamente ambiguas? Porque el resultado deriva de la Eh, habilidad del intérprete para interpretar la cosa de acuerdo a lo que la realidad está pidiendo en este momento. eh. Ahí podríamos hablar también ya que lo mencionaste antes, el lenguaje burocrático. También tiene Claro. algo Sí, de que no se entiende, no se entiende. Y está hecho a propósito de esta sí, manera sí, 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 sí. para que de alguna manera perdamos poder en ese, ¿no? Perdamos poder personal en ese, ante la burocracia, ¿no? O sea, el poder está del lado de la burocracia porque eso es muy difícil de interpretar. O Claro. sea, bueno, Bueno, bueno. pues muchas gracias y seguimos con Ceres. Seguiremos Ya, con CES, que muy seguirán dando bien. frutos. Gracias, Jesús Gabriel, y gracias a los que habéis A ti, llegado hasta Christoph. aquí. Un abrazo para Hasta todos. luego. Gracias.